Esperaré a que los mares se sequen y tengas tu sed de mí. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hola hermanos, este es tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos hoy nuevamente en esta semana bendecida por Dios y estamos aquí para seguir viendo pues tantas maravillas que hay escondidas que desconocemos de nuestra iglesia, ir conociendo, ir perseverando en la vida de nuestra iglesia católica. El tema de hoy que vamos a ver es el tema sobre las riquezas de la iglesia. Y este tema lo vamos a poner con signo de interrogación, porque vamos a examinar cuáles son las verdaderas riquezas de la iglesia. Si bien este tema nace a raíz de que actualmente es muy común, muy generalizada, la idea de que la iglesia está desbordante de dinero, que hay dinero para tirar, que hay mucho, que la iglesia, que los sacerdotes y obispos pues son verdaderos príncipes, dándose verdaderos lujos. Y bien, vamos a ir descubriendo qué hay detrás, qué hay detrás de todo esto. Fíjate bien que normalmente este tipo de ideas muy probablemente lo hayas escuchado tú, incluso entre fieles y personas laicos comprometidos que realmente están trabajando ahorita dentro de la iglesia. Es un tema que desconocemos y principalmente por desconocerlo es por la que se dan muchos tipos de malinterpretaciones, y a la primera que oímos, a la primera que escuchamos este tipo de comentarios, pues asumimos que es verdad, cuando pues la realidad es totalmente diferente. Pero vamos a ir desmenuzando verdaderamente a lo largo de este programa, de este interesante programa. Vamos a ir viendo de dónde vienen esos ingresos de la iglesia y a dónde van, cómo se manejan y cuál es el balance actual del dinero en la iglesia universal, en la iglesia y en las diócesis. Como les digo, este es un tema que verdaderamente les llega a muchos y pues que es necesario ir descubriendo, y sobre todo nosotros como verdaderos fieles dar respuesta o orientar a las personas que piensan mal, que piensan desviadamente sobre este tema. Vamos a empezar primero que nada por mencionar algún tipo de tema que tiene que ver con lo económico, pero pues principalmente la línea económica es un ataque que se ha hecho, un ataque directo que se ha hecho a la iglesia, y principalmente las principales exponentes de este tipo de ideas toman de ejemplo solamente lo que pueden ver y no trascienden esas ideas, no buscan, no ven a fondo. ¿Por qué? Porque son ataques que vienen con odio, que son de personas que verdaderamente odian a la iglesia y que tratan de buscar cualquier error que ven o cualquier aparente error que encuentran en ella. Pero bien, hay algo que quiero mencionar, como les decía. Algo que he notado y que es un tema muy actual son las visitas papales a las diferentes naciones, y entre ellas se encuentran una de las más recientes, es la que se suscitó en España. Y este es un ejemplo que te pongo para que tú veas cómo se maldirige este tipo de ataque, este tipo de odios a la iglesia sin ningún fundamento. Yo lo que observaba en este último viaje papal a España es de que no faltaron pues muchos detractores de la iglesia que alegaban pues con pancartas y con mensajes de odio en contra de Benedicto, de nuestro pontífice. Y una de las cosas que me llamó la atención es de que
ellos alegaban que con sus impuestos no se debería de hacer este tipo de viajes. Es decir, decían que en sus pancartas decían con mis impuestos no, o sea, que Benedicto no debería estar haciendo ese viaje a España con dinero del gobierno. Pues bien, esto es algo muy interesante, puesto que principalmente estos viajes son financiados por la misma Santa Sede, que tiene su presupuesto para todo este tipo de viajes diplomáticos y espirituales. Y también en otra parte y fuertemente por las mismas diócesis del lugar a donde se está visitando. Por ejemplo, cuando en viajes a México, diversas diócesis hacen una aportación para los diferentes gastos que se requieren para el acomodo de personas, etcétera, para todo lo que se requiera. Bien, entonces, cuando hablamos de que el gobierno evidentemente algunas veces apoya en diferentes formas, digamos, el gobierno puede apoyar de cualquier país, puede apoyar facilitando algunos lugares o facilitando la limpieza digamos, de algún lote, etcétera. Hay muchas cosas en las que el gobierno muchas veces ayuda evidentemente, o hace alguna aportación financiera para que se dé a cabo. Pero bien, estas personas no toman en cuenta que cuando un viaje de este tipo, como es la visita del Papa a un país, esto trae un acarreo de personas que vienen a buscar una verdadera experiencia espiritual, y esto genera una verdadera económica. Entonces, un país como España, que se encuentra en tan mal situación económica, que es uno de los países con mayor alto índice de desempleo actualmente en Europa, este tipo de flujo de personas generan cierto movimiento y derrama económico que es necesario y que reactiva la economía y que realmente ayuda. Es decir, que lo que pudiera haber puesto el gobierno español se va a multiplicar exponencialmente de la rama económica de jóvenes, de adultos, personas que vienen de toda Europa y de otras partes del mundo en cuestión de gastos de hospedaje, de alimentación, agua, etcétera. Son muchas cosas. Y es evidente porque vienen de países donde hay una mejor situación económica, como son Alemania, etcétera, Gran Bretaña, qué sé yo. Entonces, entonces esta derrama económica es beneficiosa desde el punto de vista económico. Obviamente la visita papal no es para eso, es para una verdadera experiencia, es traen un fin pastoral. Pero bien, los detractores de la iglesia, todas estas personas que no saben de qué forma atacarlos y que encuentran cualquier pretexto, no toman en cuenta esto, que verdaderamente las familias españolas, las familias que tienen negocios, que atienden hoteles, que se ven beneficiados económicamente. Ahora bien, vamos viendo desde otro punto de vista. Hablando de países como México, como Brasil, en la cual la mayoría de la población son católicas, al momento de que el gobierno decidiera, por decirlo así, pero no es así, por decirlo así, si un gobierno decidiera pagar totalmente el viaje de nuestro pontífice, estaríamos hablando de que estamos en países democráticos, la cual la finalidad es administrar los bienes democráticamente, es decir, de lo que la mayoría desea. Ahora bien, yo te pregunto, en un país como México, en un país como Brasil, si atendemos a la democracia, ¿tú crees, hermano, que la gente va a querer? Obviamente, pues que se financie este tipo de viajes. Aunque, como te lo digo, estos financiamientos se hacen a través de las diócesis y de la Santa Sede principalmente. Ahora, vamos a seguir con el tema. Este es un ejemplo y no pretendo salirme mucho del tema, pero es para que te des cuenta de cómo hay grupos de personas que están buscando atacar a la iglesia sin usar la lógica
sin usar el razonamiento, y simplemente buscan criticar, ridiculizar en muchos momentos, y de reducir a algo menos una realidad espiritual, algo tan importante como es la fe en todo el mundo. También otro de los puntos que debemos de ver aquí es que el manejo de recursos, el manejo de riquezas, por decirlo así, no está, digamos, prohibido evangélicamente o por las Sagradas Escrituras. Es decir, el mismo Señor en Éxodo 25 encontramos cómo pide que a lo largo del pueblo se den las ofrendas para poder construir el templo. Y también más adelante en Éxodo 37 vemos cómo el Señor mismo pide los detalles de cómo quiere que sea ese templo, la forma, es decir, cómo el Señor pide ciertos utensilios para el culto que se van a utilizar, de oro y de otros tipos de joyas, pero vamos a ir analizando más detalladamente en las próximas secciones de este programa. Pero vamos a un corte y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 11 de la noche, 15 minutos. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Hermanos, estamos de regreso en tu programa, Amando a tu Iglesia. Estamos con el tema las riquezas de la Iglesia,
con signo de interrogación. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir cuáles son las verdaderas riquezas de la iglesia. En el primer segmento hablábamos de cómo este tema hace una línea de ataque frontal que a la iglesia, grupos que están en desacuerdo o grupos que son movidos por odio, y veíamos el ejemplo de cómo visitas papales a países muchas veces son mal vistos cuando realmente trae un efecto muy positivo tanto espiritual como económicamente, aunque veíamos también que las visitas papales no traen un objetivo económico. Pero bien, veíamos también cómo en países, es increíble ver cómo en países democráticos donde la mayoría son católicos, y que estos grupos, como le digo, sin tomar en cuenta este tipo de situaciones, atacan cuando realmente la democracia está para atender a la mayoría, y más en países que su mayoría son católicos. Pues es increíble ver cómo estas personas utilizan de manera irracional ataques contra la iglesia. Bien, vamos a ver en este segmento la verdadera situación financiera de la iglesia en todo el mundo. Para empezar, tenemos que separar la administración financiera de la Santa Sede de la iglesia, es decir, de las diócesis. Aquí es algo muy sencillo de explicar. Cada diócesis, es decir, cada ciudad con su obispo, tienen una propia administración del dinero. Es decir, sus entradas y sus salidas, sus gastos, son administradas por la misma diócesis. De tal forma que la Santa Sede del Vaticano tiene su propio sistema financiero y digamos, tiene sus propios ingresos y gastos, diferentes y separados de las diócesis. Pues bien, la tendencia que se ha visto en las últimas décadas es de que principalmente nuestra iglesia está en números rojos, estamos en déficit, es decir, que los gastos, las necesidades superan a los ingresos, a las entradas de dinero. Y ahorita vamos a analizar cómo se dan este tipo de entradas de dinero. Pero bien, viendo esto, y es algo muy generalizado en las diócesis también, por ejemplo, en la diócesis en la que yo estoy, también hay varios años consecutivos, llevan bastantes años en rojos, que es decir que las entradas de dinero a través de los medios que utiliza la iglesia, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar, son menos que los gastos que la iglesia tiene que hacer por la necesidad de la misma iglesia, por la necesidad pastoral. Entonces, si estamos hablando de que estamos en déficit, en números rojos, hablaremos de, pues entonces, ¿en dónde están esas riquezas? Por lo que podemos ver que la iglesia actualmente no es generadora de riqueza. Ahorita podemos ver que la iglesia está haciendo gastos necesarios para la pastoral, y mucha ayuda que se hace para los más necesitados, y esto excede nuestra capacidad para vivir con ello. Ahora bien, la pregunta es, si la iglesia está en rojos, pues ¿dónde están las riquezas? Ahora bien, vamos a pasarnos a lo que es la Santa Sede, y tiene el mismo comportamiento en las últimas décadas. Principalmente, y la gran mayoría de los años, hemos estado en números rojos, salvo en algunos años de los 90, en los cuales hubo unos superávits que sirvió para subsanar las deudas que se generaron de los déficits de años anteriores. Es decir, en pocas palabras, la iglesia no está siendo generadora de riqueza, sino que está administrando un dinero y está yendo más allá para atender las necesidades, tantas necesidades que la iglesia ejerce, no nomás a través de las misiones, sino en cada diócesis, a través de hospitales, dispensarios, bancos de alimentos, casas hogar, orfanatos, no nomás en cada diócesis, sino también en todo el mundo, en misiones en países de extrema pobreza, como son algunos países africanos. Y
Y bueno, este tipo de cosas se desconocen porque este tipo de noticias para los medios de comunicación no vende, no es importante. Pero bien, esos son los verdaderos tesoros que la iglesia tiene, es la atención a los más necesitados. Y bien, también vamos a hablar sobre las riquezas que se encuentran en la Santa Sede, que bien principalmente son museos y que están llenos principalmente de obras de arte que en su parte algunas han sido si bien mandadas a hacer por la sede a través de los siglos, pero también muchos otros regalos diplomáticos, regalos de reyes, adquisiciones, donaciones y bueno, tantas cosas que a través de los siglos se han ido generando y que son patrimonio de la humanidad. Ahora, en un estudio que se pueden encontrar en Apologética Siloé, en un estudio realizado, se estimó aproximadamente el valor de estas obras de arte que se encuentran en el Vaticano, y era el valor total era muy similar al presupuesto anual de una universidad de alta categoría, es decir, de esas universidades en las cuales se generan investigación y que sus presupuestos son altísimos. Ahorita no tengo el dato, pero bien, es decir que realmente el ataque principal que hemos visto muchas veces de grupos evangélicos es de que la iglesia tiene una inmensa riqueza y que esa riqueza se debería vender para dársela a los más necesitados, a los más pobres. Pues bien, al ver esta afirmación veríamos que si se vendiera todo este patrimonio, pues realmente no se podría hacer mucho cuando a lo sumo unas semanas, algunos meses se pudiera dar sustento a las necesidades más apremiantes de los países más pobres, pero no serviría de mucho. En cambio, el tener una basílica, el tener catedrales que principalmente han sido construidos de los bolsillos de nosotros mismos, los católicos, que somos fieles y que damos en ofrenda las aportaciones. Este tipo de riqueza, por decirlo así, o de patrimonios de arquitectura, son necesarias para la vida de la iglesia, para la manifestación de nuestra fe, y sobre todo para el culto que merece Dios. También vamos a ver también que muchas veces, y es muy común esto, la iglesia está siendo víctima de muchos abusos y de mucha estafa por parte de personas que utilizando medios legales se están apropiando de bienes, de terrenos, etcétera, que la iglesia comúnmente tenía para hacer sus cultos. Por decirlo así, casos actuales es aquí en mi diócesis, en los cuales ha habido estafas a la iglesia, en la cual la iglesia ha perdido estos bienes que en su mayoría se utilizan pues para el bien común, para el bien, y están al servicio de los más necesitados. Esto es muy importante que lo veas. Esto es muy importante que tú sepas, hermano, que la iglesia no es una generadora de riqueza. La iglesia está administrando tu aportación en caso de que tú aportes, y está administrándola, y a mí me consta, y a muchos nos consta, los que hemos estado trabajando dentro de alguna organización de este tipo dentro de la iglesia, que las necesidades son apremiantes, que las necesidades son muchas, y pues la iglesia las tiene que hacer a pesar de que no tiene dinero. Y es por eso que se da el caso de que la iglesia tiene que recurrir muchas veces a préstamos, a préstamos pues que tienen que ir pagando más adelante a través de los años. Pero bien, es porque la iglesia no puede desatender algunas actividades pastorales
y sobre todo de obras de caridad que se están haciendo actualmente en todo el mundo. Es maravilloso ver tantas misiones, tantos servicios, que esto no, como les digo, lo mencionaba antes, no se ve en los medios de comunicación, porque este tipo de noticias no venden, pero es una realidad y la estamos viendo, y es el amor de Dios que está trabajando a través de la iglesia. Y veíamos cómo está permitido, veíamos en el primer segmento de cómo Dios ordena que a través de ofrendas se recolecte para hacer el lugar de culto que iba a ser para Dios. Entonces vamos a seguir hablando más de este tema tan interesante que es la falsa idea de la riqueza en la iglesia. Pero bien, te voy a pedir que si tienes alguna duda, algún comentario, puedes hacérmela llegar a través de un correo electrónico que es buzon.católico@hotmail.com, en la cual tú puedes darme tu punto de vista, puedes hacer preguntas referente a este tema u otro. Pero bien, vamos a ir a un corte y regresamos en tu programa Amando a tu Iglesia. Y cuando lo hagas voy a estar aquí amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Campaña de oración con Horacio Trujillo. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre. Lunes y martes hablando de autoestima con oración de sanación. Y miércoles 12, día de Nuestra Señora de Guadalupe, dando la explicación de la tilma de San Juan Diego. En Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, iniciando con la Santa Misa a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Entrada gratuita. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Son las 11 de la noche, 29 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 9 grados. Tenemos una humedad del 100%. Y también tenemos una actualización del cruce de Garitas para aquellos de ustedes que necesitan ir hacia los Estados Unidos. Les informamos que por San Isidro hay 8 puertas abiertas y ármense de paciencia. La espera es de aproximadamente 4 horas. Sí, 8 puertas abiertas con una espera de 4 horas. Por Ready Lane son 5 las puertas abiertas. La espera es de aproximadamente 1 hora con 30 minutos. En Línea Sentry son 3 puertas abiertas, son solamente 5 minutos de espera. Y en el cruce peatonal hay 15 puertas abiertas con una espera de aproximadamente 15 minutos.
No tengo, 45 minutos, en 15 puertas con 45 minutos en el cruce peatonal por San Isidro. No tengo actualización de la mesa de Otay. La última es de la tarde, había solamente 4 puertas abiertas y la espera era de 2 horas con 10 minutos. Pero si se llega a actualizar esta información, con mucho gusto se las haré llegar. Son las 11 de la noche con 30 minutos. Estamos en tu programa Amando tu Iglesia con el tema Riquezas de la Iglesia. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hermanos, estamos de regreso en este tu programa, Amando a tu Iglesia. Estamos con el tema las riquezas de la Iglesia. Este tema con signo de interrogación. Las riquezas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir cuáles son las verdaderas riquezas. Y estábamos viendo en los segmentos anteriores cómo este tema ha sido una línea directa de ataque y cómo se malinterpretan muchas cosas que sin fundamento. Hablamos también de cómo la Iglesia actualmente no es una generadora de riqueza, sino todo lo contrario. Estamos hablando que en las últimas 3-4 décadas ha sido en su mayoría números rojos. Y cuando llega a haber algún superávit, es decir, un exceso de ingresos, cuando los ingresos son mayores que los gastos, pues se utilizan para pagar las deudas anteriores. Entonces bien, podemos ver cómo las diferentes diócesis, incluida la Santa Sede, llevan este tipo de patrón. ¿Por qué? Porque la Iglesia no puede dejar de lado muchas necesidades, sobre todo la de los más necesitados, como son hospitales, son orfanatos, dispensarios médicos, bancos de alimentos, etcétera, muchos tipos de servicios, atención a adictos. Bueno, es grandísima las necesidades y muy apremiantes. También vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre las supuestas riquezas. Y otro tema muy importante que me ha tocado escuchar mucho es de que el ataque directo contra el sacerdote, que se habla de cómo ellos viven en riqueza sin ganárselo y cómo se dan verdadera vida de reyes y bueno, tantas tonterías que realmente no tienen ningún fundamento. Y este tipo de comentarios vienen de personas que no tienen ningún contacto con ningún sacerdote. Y ahí podemos ver cómo es tan fácil para mucha gente o para la gente hablar de lo que no se conoce y hablar de cualquier tipo de apariencias. Si bien, hermano, si te ha tocado a ti trabajar, estar al servicio en la iglesia de los más necesitados al lado de un sacerdote, tú puedes ver cómo el sacerdote en la mayoría de los casos son personas que lo dejaron todo para dedicarse para los demás. Podemos observar cómo muchos de ellos desde temprano están atendiendo los primeros oficios, atendiendo enfermos en hospitales, atendiendo tantos servicios que realmente les ganan en número, porque realmente son muy pocos sacerdotes para el número de fieles que tienen que atender. Y es evidente la ignorancia de estas personas que hablan de cómo estos hombres que son verdaderos valientes, verdaderos héroes, los verdaderos héroes que no salen en los medios de comunicación, porque este tipo de información no vende y por eso no sale en los medios de comunicación. Es increíble ver cómo se matan, cómo se rompen la espalda trabajando por los demás. Y muchas veces por cualquier tipo de apariencia, se agarra cualquier tipo de pretexto para atacarlos. Aquí les va a dar un ejemplo. Es muy común, por ejemplo, aquí en mi diócesis, que los sacerdotes reciben regalos por parte de las familias fieles, o sea, familias laicos, creyentes,
que ellos en busca de atenuar las necesidades, pues dan ciertos obsequios como son muchas veces ropa, alimentación, incluso me ha tocado de familias pudientes que dan obsequios tales como autos nuevos. Y bueno, qué bien. Uno podría decir, bueno, porque es sacerdote que lo vende y que se lo dé a los más pobres. Pero bueno, eso es pensar sin la cabeza. Más bien eso no es pensar, eso es hablar sin pensar. Fíjate bien, yo ya he estado en la necesidad de tener a un familiar enfermo que necesito que un sacerdote venga a darle la extrema unción. E imagínate que al venir este sacerdote, porque viene en su carcanchita, se quede tirado a medio camino y que no pueda atender no puede atender ese estado de gravedad en la cual la persona puede morir sin el sacramento. Y bueno, así como ese tipo de cosas hay muchos ejemplos. Bien, nuestros sacerdotes tienen necesidades y sobre todo requieren mucho apoyo de nosotros los fieles en este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? La persona que no está al servicio de la iglesia adentro, no ve, simplemente ve lo externo. Bueno, mírate, este sacerdote trae un carro del año, mira qué fácil, porque ni siquiera trabajan. Bueno, es un decir, ya quisiéramos nosotros trabajar la mitad de lo que ellos trabajan, verdaderamente. Porque nosotros cuando tenemos un horario para descansar, que ya terminamos de trabajar en los lavadores, ellos aún siguen trabajando, siguen atendiendo, porque son innumerables los fieles que están, son innumerables las cosas las cosas por las cuales les traemos nosotros. ¿Cuántas veces queremos confesarnos y nos lo sacamos a destiempo? Bueno, es maravillosa la función del sacerdote, de la mayoría de los sacerdotes que verdaderamente se esfuerzan y dan el todo por el todo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la iglesia. Y bueno, aquí está una realidad que muchas veces ellos traen buena ropa, traen buenos autos, incluso lugares donde vivir. ¿Por qué? Porque nosotros, algunos fieles o otras personas que tienen capacidad de apoyarnos de esa forma, así queremos hacerlo. O me vas a decir, hermano, si tú no estás de acuerdo, que tú puedes decirme a mí cómo utilizar mis bienes. ¿Verdad que no? Igual como yo no puedo decirte a ti cómo tú debes de usarlo. Entonces, es muy importante no juzgar porque no sabemos, porque desconocemos lo que hay atrás de eso. Muchas veces es mejor no abrir nuestra boca, porque vamos a quedar en ridículos. Porque cuando verdaderamente se conoce, vemos cómo los sacerdotes necesitan realmente de nuestro apoyo económicamente, moralmente, espiritualmente. Bueno, tantas necesidades que hay que requieren. Pero bien, vamos a seguir. Hablábamos de que la Santa Sede, vamos a poner un ejemplo. La Santa Sede tiene varios tipos de ingresos. Por ejemplo, la Santa Sede recibe donaciones. Las principales donaciones vienen de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Pero también reciben colectas que se hacen en todas las diócesis, en todas las parroquias del mundo. Este dinero son principalmente para atender las obras de caridad de nuestro sumo pontífice. Es decir, la Santa Sede tiene misiones en todo el mundo, en las partes más necesitadas, en las cuales se están atendiendo enfermos, se están atendiendo necesidades de alimentación, de educación, se está llevando la palabra de Dios, se está llevando la fe, se está llevando cultura. Y ahí es como podemos ver que la iglesia moviliza esta cantidad de dinero en beneficio, siempre está al servicio de la humanidad. Siempre. Y podemos ver, es increíble ver las cifras
de las misiones, de los hospitales, el número de hospitales que hay a nivel mundial, de obras de beneficencia papales. No se diga la de todas las diócesis, porque cada diócesis tiene también propia administración, tiene sus propios hospitales, tiene sus propios dispensarios, tiene sus propios escuelas de educación religiosa para personas de menor nivel económico. Bueno, tantas cosas. Y ahí podemos ver que el dinero que percibe la iglesia la pone al servicio verdaderamente. También hay que ver que la Ciudad del Vaticano tiene sus propios ingresos como ciudad, como Estado, la cual esa se autofinancia por las mismas entradas a sus museos, por los supermercados, farmacias, que como cualquier otra ciudad debe de tener. Entonces, ahora bien, ese dinero que se recolecta en las diócesis, que van para la Santa Sede y que se administra principalmente en cada diócesis, pues es dinero que es recolectado de todos los fieles de cada diócesis, es decir, tuya como fiel, mía como fiel, y de todas las personas que acudimos principalmente a misa, que se entrega en la colecta, en las ofrendas, donaciones de personas y organizaciones que quieren ayudar de alguna manera a la iglesia. Y es como de esta forma este dinero va llegando a través para que sea administrado por la iglesia en pro de la palabra de Dios y del mensaje de esperanza que estamos obligados como hijos de Dios a vivir. También hay una cosa, es evidente, me estoy enfocando en las cosas buenas de la iglesia, es evidente que podemos encontrar malos manejos, algunos malos manejos, pero estos son mínimos, y no voy a minimizarlos. No estoy minimizando la gravedad, sino que es evidente que todos tenemos tendencias y podemos caer muchas veces en errores de mismos sacerdotes, incluso laicos y trabajadores. Pero bien, a final de cuentas, realmente la iglesia es muchísimo mayor el bien que está haciendo que el mal uso que se pueda dar, que es mínimo realmente. Vamos a una pausa y regresamos con tu programa. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. La Iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús, y esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la Iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios. Consulta también tu página www.comunidadcoinonia.com. Hagamos presente el reino de Cristo en la humanidad. En todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonia.com.
Koinonia Radio. Koinonia Radio. Son las 11 de la noche, 45 minutos. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hermanos, estamos de regreso en este tu programa, Amando a tu Iglesia. Estamos con el tema las riquezas de la iglesia, con signo de interrogación. Y bien, estábamos hablando de cómo la iglesia realmente no es una generadora de riqueza. Hemos visto cómo el comportamiento a través de las últimas décadas ha sido principalmente de déficit. Y que en los pocos años que las diócesis han tenido superávit son para pagar las deudas a las que la iglesia tiene que recurrir para poder subsanar esos gastos en exceso, gastos que principalmente han sido por las necesidades verdaderas necesidades que podemos verlas. Tú te puedes acercar a tu parroquia, tú te puedes acercar en tu diócesis y preguntar cuáles son las misiones, cuáles son los dispensarios que tiene tu diócesis. Puedes preguntar cuáles son los comedores para la gente más pobre. Puedes preguntar cuántas parroquias de tu diócesis tienen estos comedores. Y puedes preguntar también cuántos centros hay de educación, muchas veces en las cuales se enseñan oficios para que la gente puedan tener acceso a una manutención, a una automanutención. Bueno, es tanto los beneficios, o más que beneficios, el servicio y la ayuda caritativa que tiene la iglesia por los más. Si te acercas a tu diócesis, puedes preguntar en tu oficina, en la oficina de tu obispo, y vas a quedar asombrado del número del número de servicios que hay actualmente en todo el mundo. Y bien, vamos a seguir con este tema. Y bueno, vamos a seguir este tema que es muy actual, que se utiliza, como decíamos, como una línea de ataque frontal contra la iglesia. Vamos a ser muy sinceros. Este ataque principalmente vienen de ciertas líneas evangélicas, es decir, de ciertos grupos cristianos no católicos que principalmente tienen y manejan el evangelio de la prosperidad, es decir, un tipo de doctrina de tipo protestante en el cual habla de cómo Dios bendice, y prácticamente se basa toda la predicación en la lluvia de dinero que vas a tener y bendiciones y tantas cosas. Y bien, este es un tema para otro programa que vamos a tener pronto. Vamos a hablar sobre la verdadera bendición de Dios y que es diferente al evangelio de la prosperidad que manejan ciertas corrientes evangélicas. Pero bien, como decía, este tipo de ataques de las supuestas riquezas de la iglesia vienen principalmente de este tipo de grupos evangélicos que sin ver lo que hay realmente en su iglesia se ponen a ver lo que no hay en la iglesia católica. Es decir, la iglesia católica administra bienes que son de nosotros, que son dados a través de sus fieles, nosotros sus fieles, y son administrados a través de párrocos, de obispos, de cardenales en todo el mundo. Pero este tipo de grupos no se ponen a ver las cantidades millonarias de estos altos presupuestos que manejan un número muy limitado de pastores, y que es una cantidad increíble, y que es mucho dinero para ser administrado por personas que muchas veces, y en la mayoría de los casos, se utiliza casi nulamente en obras de beneficencia. Hay muchos ejemplos que podríamos poner, pero no es parte
nuestro programa el ver los errores de otros, sino que estamos examinando nuestra iglesia, nuestra función como católicos, nuestra función como iglesia católica, nuestra función como Cristo, cuerpo místico en su iglesia. Ahora bien, si bien también veíamos cómo nuestros sacerdotes en la mayoría del caso no tienen absolutamente nada. Es decir, un ejemplo muy evidente, muy popular, muy conocido es el caso de nuestro antiguo pontífice Juan Pablo II, el cual sus más allegados han afirmado y lo han demostrado que al momento de su muerte Juan Pablo II no tenía bien alguno, no tenía bienes, ni tampoco personas a quien dejárselos. Pues bien, vemos, y esto es muy general, que nuestros sacerdotes realmente no tienen bienes personales. Ellos administran un dinero y lo ponen al servicio. Claro, vamos a admitir, algunos momentos y algunas personas, laicos o sacerdotes, pueden caer en algún mal manejo. Pero como lo decíamos, esto no es la mayoría. De hecho, esto es una minoría. Y es evidente porque esto sería muy obvio. Este tipo digamos, de noticias sí son ampliamente difundidas en los medios de comunicación. Y sí han sido muy difundidos casos de mala utilización de dinero de ciertas iglesias evangélicas que han sido muy conocidas, muy populares, en la cual han puesto en evidencia que presupuestos altísimos, millonarios en dólares, los cuales no han podido verdaderamente justificarse en el uso de la iglesia, y bueno, de tanta manipulación que se ha dado. Pero estos son casos que tú los puedes encontrar ahí en internet y que han sido muy populares, que muchos de nosotros los conocemos. Bien, también vamos a continuar. Hay otra cosa muy importante que yo veo y que está verdaderamente de alabarse, es que los ingresos que maneja nuestra Iglesia Católica pues, como lo decíamos anteriormente, es dado por nosotros los fieles. Nosotros aportamos a manera de ofrenda, a manera de donativo, a manera de participar en la obra de la evangelización. Entonces, estos dineros, si eres católico, sabes muy bien que en la Iglesia Católica no se nos impone un porcentaje sobre nuestro sueldo. Es decir, tú das en ofrenda, en misa principalmente, lo que nace de tu corazón. ¿Sí? Eso es innegable. Es muy conocido, bien se sabe, y bien es sabido que en iglesias cristianas no católicas se impone a manera de diezmo, y bueno, se utilizan ciertas citas bíblicas malinterpretadas, y bueno, eso es tema de otro programa, y podemos ver, y entonces es de alabarse, que bien que todo este presupuesto que maneja nuestra iglesia, todo este dinero al servicio de los más necesitados, nace del corazón de nosotros los fieles, de nosotros los que nos acercamos a misa principalmente, de nosotros que nos acercamos a hacer donaciones con nuestros obispos, y de tantas formas en las que podemos ver que nuestra iglesia está funcionando sin haber una manipulación psicológica por parte incluso yo me atrevo a decir que la iglesia ha sido cautelosa además. Yo pienso como laico que la iglesia debería de fomentar más la participación de nosotros, los laicos, es decir, los fieles, en la participación, en la ofrenda, en las colectas. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades
y muchas veces nos podemos quedar cortos como iglesia en atención a tantas necesidades. Pues tú bien conoces las necesidades que hay en tu comunidad. Pero bien, yo te invito, hermano, a que cuando tengas tú la oportunidad, cuando a ti se te pida apoyar económicamente o en algún servicio con tu tiempo, lo hagas de corazón, lo hagas abundantemente, lo hagas. Fíjate bien, yo soy laico, yo soy igual que tú, yo no soy parte, yo no tengo ningún orden sacerdotal, y por eso yo me atrevo a decírtelo y a pedírtelo, que colabores, ayudes sin miedo, que des de lo que, incluso me atrevo a decirte, que des de lo que te falta. Vas a ver que nunca te va a faltar. Muchas veces yo me pongo de ejemplo no porque sea un santo, sino porque me he atrevido a dar ese salto de fe. Es uno de los saltos de fe que yo he experimentado en mi vida y en la cual yo he visto que la palabra de Dios es verdadera. En la cual muchas veces yo he dado mi aportación, yo he dado mi ofrenda del dinero que no tengo, del dinero que me falta. Y jamás por ayudar a los demás o por ayudar a la iglesia me ha faltado, o he ido a la quiebra. Es decir, el Señor Dios, tenemos un Dios maravilloso, un Dios de misericordia, que el Señor no va a dejar que tu vida se salga de control porque des de lo que no tienes. Al contrario, si tú te atreves a dar ese salto de fe, vas a ver cómo el Señor verdaderamente bendice. Pero esta ayuda debe de nacer de tu corazón, no por buscar una abundancia. Y bien, hermano, pues me despido, esperando que tengas una semana de bendiciones y pues que el Señor esté con nosotros y con nuestras familias. Te espero la próxima semana en nuestro programa Amando tu Iglesia. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad, te voy a esperar, porque no te he dejado de amar. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.